Y también la casa de Vera Lozada huele a Navidad. y el compadre Iberaca, hermano. Huele a Navidad. Arriba, arriba, todo el mundo arriba. Huele a Navidad. Prepárense para un abrazo de todos. Huele a Navidad. Abrazo de paz. Feliz año nuevo, feliz Navidad. ¿Qué tal, ociosos y viciosos de YouTube que andan por ahí curioseando? Como bien saben, ya estamos a un mes de cerrar el 2023 y eso significa que oficialmente ya entramos en la temporada decembrina. ¿Qué significa eso? Pues que en Venezuela ya arrancó la víspera con el encendido de la Cruz del Ávila, el retumbar de las gaitas zulianas, así como otros aguinaldos emblemáticos, y la colocación del arbolito, además de la preparación de las hallacas. Aunque si eres como yo, tienes la hermosa tradición de mandarlas a hacer y meter la coba de que las hiciste tú cuando van visitas a tu casa. Desde luego que también hay familias que se destacan y se la comen haciendo sus pesebres. Las comunidades, por su parte, realizan actividades culturales alusivas a la fecha, mientras que los padres compran sus regalitos del niño Jesús. ¿Santa es tan tacaño como mi papi? No, Santa es tu papi. Tu papá solo escribe Orlando. Santa en... ¿Cómo crees? No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? ¡No existe Santa Claus! No, esto es un chiste, ¿verdad? Es una broma. Ya saben lo de Santa Claus, ¿no? Ahora sí. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Pero, en fin, yo considero que lo más bonito de esta época es evocar la magia de ser niños y sentir ese atisbo de inocencia e ilusión que nos permita mantener la expectativa de que hay un porvenir más ameno aguardando por nuestra llegada. Es por ello que cada año busco tener a mano mi repertorio cinematográfico navideño en aras de mantener latente a mi niña interior. Y hoy vengo a hablar de uno de esos títulos. En esta ocasión vengo a hablarles del clásico decembrino Un cuento de Navidad, y no de cualquier versión. Bueno, no sé por qué añado suspenso en este punto del video cuando ya por el título saben por dónde van los tiros. Por cierto, si quieres saltarte los antecedentes y curiosidades con respecto a este review, puedes adelantar el video al minuto que ves en pantalla, porque esto va para largo. Ahora sin más, arranquemos. Antes de hablar del metraje, es pertinente recordar que la adaptación está inspirada en la obra homónima del autor inglés Charles Dickens, cuyo lanzamiento data del año 1843. Por lo tanto, es inevitable adentrarnos en los inicios de la era victoriana. En este sentido, hablar de un cuento de Navidad es hablar de un contexto histórico, político, económico y social. En principio, tenemos un apogeo del modelo industrial, avances en la ciencia y la tecnología, nuevas tendencias en el mercado de la moda, así como costumbres bastante peculiares y grotescas en la sociedad de ese entonces. Pero más allá de los tabús morales que podía imperar en las clases aristocráticas que vemos hoy en día en algunos dramas de época, Dickens optó por exponer un lado no tan agraciado de la gerencia de la reina Victoria y justamente se centra en la inhumanidad latente en aquellas calles inglesas. Entre ellos destaca la pobreza extrema, la explotación infantil, las condiciones insalubres de la población y eso sin contar la oleada de terror que desató nuestro amigo Jack. No ese Jack. ¿Quién está a cargo de la producción? Ah, sí, debería despedirme a mí misma. Pero, en fin, a Dickens no le tembló el pulso a la hora de exponer esa realidad tan poco digerible donde la lucha por la sobrevivencia era el pan de cada día. En este sentido, la carencia de empatía y solidaridad son elementos muy recurrentes en la propuesta de Dickens, especialmente en títulos como Oliver Twist y de la propia historia que estamos resaltando el día de hoy. ¿De qué va el libro? Pues nos narra la odisea de Ebenezer Scrooge, un anciano cascarrabias que prioriza los bienes materiales y económicos por sobre la vida humana, así que rechaza y desprecia todo aquello que exalte las virtudes positivas del ser humano, como el amor y la unión.
El caso es que la víspera de Navidad, Scrooge es visitado por el fantasma de su antiguo socio Jacob Marley, cuya alma está pagando todos los males que ejecutó en vida. Así que en un intento de encontrar la expiación, le advierte al protagonista de que tendrá un destino similar o peor si no cambia su forma de ser. Es así como le encomienda a 3 espíritus que le harán ver el verdadero valor de la vida. Desde luego que una pieza literaria de ese calibre no podía pasar desapercibida por la industria del séptimo arte. De hecho, la primera adaptación fílmica que se conoce de este cuento tuvo su lanzamiento a inicios del siglo XX, específicamente en 1901 bajo el título Scrooge or Marley Ghost. Aquella adaptación estuvo bajo la dirección de Walter Buck y la producción de Erwin Paul. Sin embargo, omitieron detalles importantes de la pieza original, dado el reducido tiempo que dedicaron para el desarrollo del hilo argumental y que apenas logró abarcar los 6 minutos de visualización. Pero, en fin, no sería la única propuesta que veríamos de este clásico navideño, ya que a lo largo del siglo XX y XXI surgieron incontables adaptaciones de la mano de distintos realizadores. Una con el Profesor X, otra con los Muppets, otra con Pedro Picapiedra, otra con Mr. Magoo, la de Disney que no falta, la de Netflix del año pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy vengo a hablar de una de las versiones más atípicas y que tiene a Barbie como protagonista. La adaptación se estrenó en noviembre del año 2008 y como toda película de Barbie tuvo su lanzamiento directo al formato casero, es decir, al DVD. Yo me enteré de la existencia de esta versión en el 2009, año en el que además se estaba promocionando la interpretación de Jim Carrey. En aquel entonces yo tenía 17 años y una primita iba a cumplir año por esas fechas, así que acompañé a mi mamá a una juguetería y en una de esas estanterías vimos a la muñeca alusiva a esa película. Era preciosa, parecía una pieza de colección. Es más, me quería quedar con el regalo de mi primita y de paso llevarme a la Barbie navideña. Bueno, haciendo de lado mi lapsus de mente pollo, yo vi primero la película de Jim Carrey y era más de lo mismo en lo que respecta a sus contrapartes fílmicas. De hecho, me recordó un poco a la primera película que vi de este cuento a finales de los 90 e inicios de los 2000. En los años 1600. Aquella adaptación estuvo bajo la batuta de la extinta coproductora nipona-estadounidense Jet-Lag Productions y solía transmitirse en el igualmente extinto canal Boomerang, aunque también solía transmitirse en los bloques navideños que impulsaba anualmente Cartoon Network. Al igual que la de Jim Carrey, tenemos a un viejo amargado, la visita de 3 espíritus y un arco de redención que brota a medida que hace una introspección de todas las etapas que marcaron un antes y un después en su vida. Aunque claro, la versión del reconocido artista es la más grotesca de las dos. Además de que la adaptación de Jet-Lag Productions omitió la presencia de necesidad e ignorancia. Pero, en fin, la mayoría de estas películas basadas en la obra de Dickens tienen un mismo objetivo: que Scrooge deje de ser indiferente ante las carencias y el dolor ajeno. Por ende, me sentí intrigada por la forma en que Mattel, en coproducción con Universal Pictures, plantearían esta temática tan sensible, y puedo decir... Hay por lo menos 2 grandes mentiras en ese título. En aquel entonces mis expectativas eran ridículamente altas y terminé recibiendo un balde de agua fría cuando me topé con el resultado. Pero recientemente la volví a ver y noté que tiene tanto sus puntos positivos como sus puntos negativos. Pero a diferencia de la película protagonizada por Margot Robbie este año, los de Mattel le tuvieron miedo al éxito. ¿Por qué lo digo? Ya vamos a ver por qué. Así que a partir de aquí es pertinente avisarles de que van a haber spoilers. Así que te la calas. Vale aclarar que hay cambios en la película que son bastante,
refrescantes e interesantes, especialmente en lo que concierne al manejo de sus personajes. En esta oportunidad, Barbie está bajo la piel de Eden Starling. Yo entiendo que quisieran ofrecer una versión femenina del protagonista original de Dickens, pero al menos pudieron conservar el apellido, mínimo, ¿no? Bueno, al igual que su contraparte masculina, Eden es egoísta, ambiciosa, mezquina y siente una gran aversión hacia el júbilo decembrino. Sin embargo, tiene una mentalidad empresarial mucho más arraigada que la de Scrooge. ¿Cómo así? Que ella lucra a partir del auge de las festividades, como hacen todas las tiendas, todas las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. En el cuento original, Scrooge era un prestamista prepotente que odiaba al mundo y en consecuencia el mundo lo odiaba a él. De hecho, algo que siempre me pareció curioso e incoherente del cuento original es que fuera tan exitoso en los negocios cuando no sabía cómo tratar con el público. Normalmente, cuando vamos a una tienda y vemos que el dependiente es odioso, solemos retirarnos y buscar un lugar más ameno que atienda mejor a sus clientes. Pero bueno, la necesidad tiene cara de perro y quizás por eso la gente acudía a Scrooge para tratar de sobrellevar la precariedad de la sociedad de ese entonces. O quizás Jacob Marley era el encargado de brindar esa sensación de simpatía y confianza con el fin de mantener la atención e interés de sus visitantes. Pero claro, digo quizás, ya que en el cuento de Dickens se expone a Jacob Marley como un hombre igual o peor que Scrooge. Por lo tanto, se desconocen las otras facetas de su personalidad. En fin, volviendo a Eden/Barbie, ella odia la Navidad, pero aprovecha estas fechas para generar ingresos. ¿Y cómo lo hace? Pues que a diferencia de Scrooge, es una doble cara. Ella es una cantante de ópera y dueña de una productora de entretenimiento, así que hace uso de su carisma para mantener la fidelidad del público al punto que es capaz de interpretar temas que no son de su agrado para acrecentar su popularidad. Si la Virgen fuera niña y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. A puertas cerradas, Eden es una cifrinita que trata mal a sus artistas. Una ironía en lo que respecta a su contraparte masculina es que ella no da algún tipo de concesiones. En la obra original, Scrooge le permite a su empleado Bob Cratchit librar en el día de Navidad, aunque claro, lo hace a regañadientes. Pero Eden sí se muestra bastante inflexible y obliga a su personal a trabajar en esas fechas de júbilo y recreación. Hablando de Cratchit, en esta adaptación tenemos como sustituta a Catherine, cuya personalidad se deslinda mucho a la de su contraparte masculina. En principio, no es alguien complaciente y sumiso como aquel pobre hombre. De hecho, es la única que encara a Eden cuando ésta se muestra irracional e insensible. En parte se debe a que ambas son amigas de la infancia, por ello es bastante tolerante y paciente con los arrebatos de su jefa. No obstante, hasta las personas más dulces y pacientes tienen ciertos límites, y ya vas a ver por qué. No voy a hablar de ese gato tan fastidioso, porque a mi manera de ver es un personaje innecesario para la historia y que solo se introdujo a la trama para que fungiera como alivio cómico, pero con un humor bastante forzoso y mediocre. Así que pasemos al tercer personaje importante de la película, la tía Mary, que vendría supliendo a Jacob Marley. Como ven, ambos personajes no tienen una relación de socios, sino una afinidad consanguínea y por ende más compleja. La tía Mary es la típica tutora o madre que vierte sus frustraciones en su protegida, es decir, que aquellos anhelos de fama o de riqueza las delega en alguien vulnerable que accede a sus peticiones con tal de tener el cariño y reconocimiento que tanto se merecen. Vale destacar que la tía Mary es la única pariente de Eden, así que no cuenten con la presencia de una hermana menor o un sobrino menospreciado. Tampoco esperen ver a un antiguo amor. No obstante, el personaje de Catherine termina asumiendo una postura multifacética en la propuesta fílmica y ya van a ver por qué. Con la visita del espectro de la tía Mary, la trama avanza más o menos igual que la ficción original,
aunque con ciertas diferencias. En la obra original, Scrooge sufrió la indiferencia de su padre durante su niñez, pero el amor y la compañía de su hermana lo mantenían a flote. De cierta manera, Catherine también vendría supliendo ese cariño e incondicionalidad que proporcionó Fran, su hermana en la novela original, ya que tanto ella como su familia le dan a Eden el cariño y el amor que le niega su tía. No obstante, la crianza e influencia de esta última termina generando resultados irreversibles que la hacen opacar la generosidad y el altruismo de otras personas. A la hora de la verdad, sé que hay una sola persona con la que puedo contar. Yo. Como siempre decía la tía María, en un mundo egoísta, el egoísta triunfa. Esa frase terminó convirtiéndose en un mantra para Eden, más en una sociedad tan indolente e inhumana como lo era la Inglaterra victoriana, que se valía por la ley de la sobrevivencia del más fuerte. Ya en las navidades del presente se exalta que Catherine no es ni la sombra de su contraparte masculina. En principio, no es lamebotas, ya que hace lo típico que hace el trabajador promedio cuando le toca a un jefe estricto, explotador o inflexible: hablar mal de él a sus espaldas o mentarle la madre cuando nadie lo ve. Pero pese al disgusto que siente por su amiga a causa de su avaricia, sigue teniendo fe en la niña que un día fue y, en este sentido, en esas navidades de la hora, asume también el papel que tenía Fred en la pieza literaria. Sabe que su tío es una lacra de la peor calaña, pero confía en que su gentileza y humanidad saldrán a relucir algún día. Seguidamente, Catherine se desprende del rol de Fran y de Fred para volver a asumir el de Cratchit. No tiene una familia numerosa como la de su contraparte masculina, pero sí tiene un gran amor por Tammy, una huérfana local que vendría representando al pequeño Tim. A partir de esta escena es que empiezo a tener mis conflictos con la película. Como dije anteriormente, a Dickens no le tembló el pulso para exponer la miseria e inhumanidad latente en aquella época, pero a Mattel sí. A diferencia de otras versiones, la de Barbie opaca el verdadero nudo conflictivo en lo que respecta a su representación de Cratchit, la pobreza extrema y la salud precaria de su hijo menor. Ok, en la película se muestra que la niña tiene un problema en la pierna y que el orfanato está pasando por una crisis económica a causa de los escasos fondos, pero le restan dramatismo a esta escena. No se insinúa de que la infante podría tener un desenlace inminente si no cumple con el tratamiento médico adecuado. De hecho, la mayor complicación de este arco es que Catherine no puede quedarse con los niños porque se tiene que ir a trabajar. Hágame usted el favor. Hasta Disney supo brindar esa sensación de inquietud e incertidumbre a la situación de Cratchit. Pero la película de Barbie falla en exponer las desigualdades sociales y sus carencias. En principio, el edificio del orfanato. Por lo menos en la parte externa, se ve estable y decente. Pero el agujero de guión más evidente se desvela con la aparición de las navidades futuras. Si revisas la fuente original o cualquier otra adaptación cinematográfica, te sientes abrumado por el escenario inminente y tan desolador que le espera a su personaje principal y a sus allegados, siendo la muerte del pequeño Tim lo más desgarrador de la ficción, al punto que Scrooge hace una introspección a su vida y empieza a exteriorizar su empatía, al igual que esa faceta de culpabilidad y arrepentimiento. En Barbie, no es que esté mal planteado el desenlace de Tammy. De hecho, causa impotencia el hecho de que no se sepa el paradero de ella y de los otros niños tras el cierre del orfanato. De hecho, si la ves con más de 20 años, puedes asumir de que terminaron en alguna mina o fábrica industrial a causa del contexto histórico. Pero el problema aquí no es el cierre de Timmy en esta versión alternativa, sino la representación de Scrooge. Pero antes de ello, vamos a hablar del giro de trama que nos proporcionó la película. Cratchit, en la obra original, tiene que asumir que sobrevivió a uno de sus hijos, un hecho antinatural e inconcebible para todo padre. En este sentido, en otros formatos se exalta la depresión e impotencia de este personaje. Sin embargo, el amor del resto de su familia lo inspira a mantener su cordura a flote.
Con Katherine sucede algo interesante. Se ve el otro lado de las etapas que conlleva el proceso de duelo, la ira. Hay personas que pueden llegar a cambiar a peor cuando experimentan la pérdida de un ser querido, y eso es justamente lo que le pasa a Katherine, tomando en cuenta la impotencia que tuvo que sentir al ver que no pudo hacer nada para cambiar la situación de esos niños. Ahora sí, aquí les presento el detalle que me impide disfrutar de lleno de esta película: el castigo de su protagonista. En la obra original y en otras cintas, se resalta que este anciano tuvo una muerte miserable, donde su excesiva riqueza no le generó algún tipo de consuelo o plenitud, sino que más bien terminó aislándolo más de las personas, al punto que ni siquiera su amoroso e incondicional sobrino Fred fue a despedirlo u ofrecerle compañía en su lecho de muerte. Es así como Scrooge afronta un destino peor que la parca: el olvido eterno. La muerte y el eterno olvido fueron las penitencias que hicieron concientizar a Eden. Pues no, yo creo que el peor karma que pudo sufrir Eden fue la carencia de sentido común, porque en lugar de vender las joyas, los vestidos, los muebles o inclusive la mansión, opta por mendigarle a la amiga a quien dejó sin trabajo. Normal que Katherine se abstenga de ayudarla cuando ella va a pedirle cacao. Pero, en fin, posteriormente pasa lo mismo con otras adaptaciones. Eden aprende la lección y se convierte en una persona de bien. Como dije, Mattel le tuvo miedo al éxito con el estreno de esta versión, ya que no tuvo los guáramos suficientes para plantear aquellos temas tan poco digeribles en la sociedad, como la muerte o la inhumanidad en su máxima expresión. Sería genial que hicieran borrón y cuenta nueva con esta cinta, pero que en lugar de Barbie veamos a Raquel, su enemiga, bajo la piel de Scrooge. Pero, en fin, como dije anteriormente, la cinta sí tiene sus puntos positivos y cumple con su objetivo principal: entretener. Por ello, le doy una calificación de 7/10. Y bien, eso fue todo por el día de hoy. Si quieres más review como esto, házmelo saber en la cajita de comentarios. Por otra parte, tengo previsto hacer un análisis de Barbie y el Cascanueces, ya que estamos en temporada, o dar mi opinión de la película de Barbie que se estrenó en julio de este año. Pero decidan ustedes. Que la Barbie Fight comience. Pues nada, dale me gusta, comenta, comparte y no te olvides suscribirte para tantear más contenido experimental y alternativo. Tampoco olvides seguirme en Instagram para tener una comunicación más fluida conmigo. Ahora sin más, nos vemos en un siguiente video. Bye. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra. Disculpe, señor, la función terminó. Dime, ¿la dulcería sigue aún abierta?